Desde muy pequeños hemos sentido la necesidad de cuestionarnos lo establecido y desafiar nuestras creencias. Sin embargo, en nuestra sociedad, factores como la cultura, la religión y la política han ejercido un gran poder sobre las cosas y, por supuesto, las personas. Este control ha configurado nuestra ideología, nuestros valores y la percepción de lo que es bueno y es malo. Actualmente, hablar abiertamente de sexo, drogas, violencia familiar y de pareja, homosexualidad, machismo o feminismo es motivo de censura, resistencia y rechazo. En este espacio opinaremos sobre todos estos temas y expresaremos lo que pensamos y sentimos realmente. Aquí no nos importa incomodarte. Yo soy Jair García y recuerda, no le cuentes a nadie. En exclusiva por Spotify. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a No le cuentes a nadie, otro martes de este podcast que la verdad ya se convirtió en un hobby que a mí me encanta y me fascina. Creo que es una de las cosas que he descubierto que más me llenan, tanto de conocimiento, pero también me hacen sentir feliz, me hacen sentir que estoy haciendo cosas productivas y de alguna u otra manera esto influye muchísimo en mi estado de ánimo y creo que es uno de mis hobbies ya que creo que voy a tener por el resto de mi vida. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo sé que a ustedes les causa mucha curiosidad y vamos a echar el chismecito. Hoy vamos a hablar de las cosas que nadie te cuenta antes de ir a una misión. Sud. Primero que nada quiero decirles que no es mi intención dañar la susceptibilidad de nadie. Este va a ser un podcast en el que yo voy a compartir mis experiencias desde mi punto de vista personal y realmente creo que cada persona que fue a una misión y que sirvió una misión para la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene una experiencia completamente diferente, individual de la mía. Entonces no voy a generalizar, no quiere decir que por lo que yo pasé es necesariamente por lo que alguien más pasó. Y sabemos que toda cabeza es un mundo, ¿no? Tampoco quiero, mi objetivo no es hablar mal o dejar en mal a nadie, simplemente es una plática y bueno, partiendo de esta premisa, primero quiero que sepan que yo sí fui a la misión con un deseo honesto y sincero de prestar servicio a las personas y que obviamente gracias a esta organización eclesiástica, en este caso la iglesia, me fue posible lograrlo. Y primero quiero agradecer a todas las personas que estuvieron involucradas en mi proceso de servir una misión porque realmente fueron personas que sí, fueron un factor importante en esta decisión porque cuando yo quería irme a la misión no contaba con los recursos económicos principalmente para hacerlo y tampoco contaba con el apoyo moral al principio de mi familia. Entonces realmente todo su apoyo que me dieron tanto económico como moral en su momento fue crucial y estoy muy agradecido con ellos y creo que todo ese apoyo fue en gran parte el por qué yo pude tener una misión exitosa que fue muy disfrutable a pesar de todos los los pros y los contras que esto pues tiene, porque realmente servir una misión de tiempo completo o ser un misionero de tiempo completo creo que independientemente de la iglesia que sea, realmente no es una labor sencilla, es una labor que la verdad creo que no es para todos porque te enfrentas a muchísimos retos tanto internos como externos y de verdad creo que sí tienes que tener una fe en ti mismo y en Dios fuerte para poder sobrellevar
y en ciertos casos hasta solucionar problemáticas que se te presentan en el campo misional. Entonces, partiendo de esto, voy a comenzar a hablar de mi misión desde que envié mis papeles, o bueno, desde que empecé a prepararme para ser un misionero hasta que me fui a la misión y hasta que terminé. Obviamente voy a omitir muchas cosas porque voy a tratar de hablar como de las cosas más importantes que yo considero que ustedes quieren saber. Y, y bueno, no voy a decir nombres de personas específicamente ni de compañeros porque como les comenté, no es mi intención atacar a nadie. Entonces, bueno, primero que nada, cuando yo tomé la decisión consciente de irme a una misión, me enfrenté a muchísimos retos. Como les comenté, mi familia no estuvo muy de acuerdo, ni mis amigos, porque en ese entonces yo era un miembro nuevo en la iglesia. Entonces, yo soy converso. ¿Qué quiere decir? Que no nací en esta iglesia y no crecí dentro de esta iglesia. Yo fui parte de la iglesia católica durante toda mi niñez y mi adolescencia, porque mi familia me lo inculcó o me lo impuso. Y realmente la iglesia católica para mí fue fue como una iniciación de mi espiritualidad. Pero ya más grande empecé a investigar y fue en esta iglesia donde yo encontré varias verdades y varios conocimientos y decidí bautizarme. Pero obviamente cuando tomé esta decisión no toda mi familia estuvo de acuerdo. Y algo de las cosas que yo estaba muy consciente desde que me bauticé es que yo quería ser un misionero. Porque, no sé, algo de cuando yo veía a los misioneros me vibraba muchísimo. Y obviamente yo quería tomar esta decisión de ir. Entonces cuando me bauticé fue con el objetivo de irme a una misión. Quiero ponerlo bien en claro que ese fue mi objetivo por el que me bauticé. Y principalmente, ¿no? Obviamente mi fe en Jesucristo, etcétera, también pues fue algo muy importante al momento de mi bautismo. Entonces tomo la decisión, mi familia no está de acuerdo, mis amigos tampoco, y empecé a tener algunos problemas también dentro de la iglesia y como organización con las personas, porque yo siempre he sido homosexual y mi forma de ser y mi personalidad es bastante original y bastante única, que realmente no encaja en los estereotipos masculinos de la sociedad. Entonces yo de repente soy muy escandaloso al momento de expresarme, tanto en mi gesticulación como en mis movimientos corporales. A veces son bastante femeninos y mi sexualidad creo que es algo que es algo muy personal, pero las personas precisamente por estas construcciones sociales siempre me han juzgado por cómo me veo, cómo, pues no sé, mi personalidad, cómo me muevo, cómo hablo, y automáticamente dicen, pues gay, ¿no? Es gay, ¿no? Entonces, desde que me bauticé en la iglesia, como a muchos miembros yo no les caía bien, y cuando tomé la decisión de ir a una misión, la verdad es que muchas personas no estaban muy de acuerdo, muy poquitas personas, pero sí hubo hermanos que incluso llegaron a hablar con el obispo para que a mí no me dejaran ir a una misión, alegando de que pues como una persona homosexual iba a representar a Jesucristo y se le iba a dar la oportunidad, y realmente muchas personas dudaron de mí, y es aquí donde agradezco a las personas que creyeron en mí desde un principio, porque sin ellas yo no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces como que eso me llenó de fuerza, de coraje y de valor para hacerlo, ¿no? Y estuve un año preparándome para irme a la misión, y la verdad es que me encantó. O sea, este proceso de ir a la casa de las personas a compartirles
un fragmento de la Biblia, el libro de Mormón, de ayudarles con, no sé, algún proyecto familiar, darles servicio, a veces únicamente escuchando sus problemas o haciendo algo bueno por ellos, como llevándoles algo de comer, etcétera, a mí me llenaba mucho. Era una labor social que la verdad me llenaba de mucha paz. Entonces, pues ya como a los 9 meses de haberme bautizado, mando mis papeles a las oficinas generales de la iglesia para aplicar a un, pues a un puesto misional. Y ya fue cuando la iglesia me manda una carta que en la iglesia le conocemos como llamamiento, que es donde pues me llaman a servir a la misión, ¿no? Y bueno, quiero decir que yo tuve la oportunidad de servir en dos misiones diferentes, involuntariamente, por así decirlo. Primero fui llamado a servir a la misión México, Ciudad de México Norte. Entonces, estuve 6 meses ahí. La verdad es que la altura de la Ciudad de México no me caía muy bien. En ese entonces yo tenía problemas con mi presión arterial. Entonces la altura de la ciudad me caía mal y hacía que me sintiera mal. Entonces hubo una ocasión en la que yo me puse muy mal, no podía respirar, tenía taquicardia y pues la iglesia decidió que me tenían que mover a un lugar más como de la costa, porque pues si no mi salud se iba a ver totalmente afectada. Entonces cuando la iglesia me regresa a mi casa por un periodo de 3-4 meses para que yo tomara tomara un tratamiento médico para poner mi salud en pues mejorar mi salud, y posteriormente me reenvió un segundo llamamiento donde me llamaban a terminar mi misión en la misión México Ciudad Obregón, que en ese entonces era una misión que abarcaba gran parte del territorio del estado de Sonora y gran parte del estado de Sinaloa. Entonces, realmente yo considero que mi misión fue Ciudad Obregón, aunque entiendo perfectamente por qué tuve que ir a la Ciudad de México, porque ahí conocí a personas maravillosas y bauticé a muchas personas en el único barrio en el que estuve. Pero realmente creo que en ese barrio no pasé por cosas fuertes. Realmente era un barrio muy normal, miembros que trabajaban en la obra misional. No me enfrenté a situaciones difíciles en estos primeros 6 meses de mi misión. Realmente yo creo que comienzo a entender la misión a partir de que a mí me cambian a la misión Ciudad Obregón. Entonces llego a la misión Ciudad Obregón y lo primero a lo que me enfrento es a un pésimo compañero, ¿no? Cabe recalcar que en la misión nos ponen en parejas, y siempre que llegas a una área nueva hay un misionero que ya conoce el área, que ya conoce a los miembros específicos dentro de esa área, ya conoce dónde está ubicada la capilla, dónde están ubicadas las cosas importantes como el súper, como etcétera, ¿no? La casa de los miembros. Y la verdad es que llego con un compañero, recuerdo que era muy flojo, no quería salir a trabajar, siempre se quejaba del calor, y me acuerdo que siempre estaba pensando en cosas que no tenían nada que ver con su llamamiento. ¿Qué quiere decir? Que estaba pensando como en su casa, en su exnovia, en fútbol. Entonces ahí realmente fue cuando para mí fue como una cubetada de agua fría, porque yo como converso realmente había pausado mis estudios universitarios, le había dado en cierta forma la espalda a mi familia, a mis amigos para ir a una misión. Entonces yo estaba sacrificando muchísimas cosas en ese momento para poder estar ahí y estar con un compañero que realmente ni siquiera era su deseo estar en ese lugar sirviendo una misión. Para mí era muy complicado porque
pues mm, tienes que estar con un compañero así las 24 horas del día, 7 horas a la semana. Y esta es otra de las cosas de la misión a las que me enfrenté, que en la misión hay una serie de reglas misionales que la verdad hasta cierto punto te impiden ser autónomo y tener cierta independencia, incluso hasta privacidad, porque siempre tienes que estar con tu compañero sí o sí. Y realmente, de hecho, hay una regla, o bueno, en ese momento había una regla que solo te podías separar de tu compañero cuando estuvieras en una entrevista con tu presidente de misión, en el baño o cuando estuvieran, sí, solamente esas dos, ¿no? De hecho, hasta para dormir, las camas, había una regla que las camas tenían que estar una al lado de la otra, una enfrente de la otra, donde siempre pudieras ver a tu compañero. Entiendo que la iglesia hace esto por seguridad, pero realmente esto te quita cierta privacidad e independencia, ¿no? Entonces, eh, pues había momentos en los que la verdad pues sí me estresaba y la verdad me cansaba de estar conviviendo con un compañero así. No fue hasta que un día me levanto y veo a mi compañero que está llorando y le digo, Elder, ¿qué le pasa? Y ya me empieza a contar que tiene alguna serie de problemas personales que no voy a decir por respeto a él, pero eran problemas bastante serios y ahí fue cuando entendí por qué su actitud y la manera en la que él estaba sirviendo la misión era como era. Entonces, realmente como misioneros a veces se nos pide mucho como esto de la dignidad y ser fuertes y ser capaces de ir a una misión, porque pues vas a ir a ayudar a otros y les vas a enseñar el evangelio, entonces espiritualmente tú tienes que estar bien, ¿no? Por lo menos viviendo dentro de los valores éticos y morales religiosos que vas a irle a enseñar a alguien más, pero también pues que tengas la fuerza, que seas alguien que tiene salud, porque en la misión vas a estar caminando todo el día, porque en la misión a veces no vas a elegir lo que vas a comer o no te vas a alimentar adecuadamente, que ahorita voy a ir para allá. Entonces, pero a veces creo que la iglesia no se fija tanto en la salud emocional de las personas que van a la misión. Y lo digo también por mí. Habemos muchos misioneros que llegamos a la misión con ciertos traumas o trastornos o problemas emocionales que no son tratados a tiempo y que realmente llegan a ser, pues, o sea, en la misión llegan a ser como, no sé, como un problema, porque en la misión estás completamente alejado de tu familia, de tus amigos, de las distracciones que te ofrece este mundo, las redes sociales. Entonces, sí hay momentos de mucha soledad y, y justamente creo que cuando estamos solos, eso automáticamente trae a nuestra mente todas esas cosas internas por las que estamos pasando y creo que se vuelven una bola de nieve. Entonces, realmente por una parte hay muchos misioneros que no van a una misión con un sentimiento real de servir una misión. A veces lo hacen porque no están seguros si quieren estudiar la universidad o simplemente porque están un poquito cansados de estar en su casa, o a veces nada más lo hacen por curiosidad, ¿no? Y también está esta parte de que hay misioneros que, pues como les digo, emocional y psicológicamente no están bien y, y es algo que nadie te dice antes de irte a una misión, ¿no? Entonces, tuve varios compañeros así realmente y esto repercutía muchísimo en su obediencia a las reglas de la misión. Y aquí es otra de las cosas que voy a hablar en la misión. Hay muchísimas reglas. De hecho, hay reglas que incluso rayan en lo absurdo a mi punto de vista, porque sí creo que nos quitan cierta capacidad de elegir. Y, y vuelvo a repetir, comprendo por qué la iglesia lo hace. Creo que lo hace para protegernos, pero pues a veces hay cosas que no están dentro de nosotros, pues
cumplir o seguir. Por ejemplo, en mi misión había una regla que era no tomar refresco. Esto debido a las altas temperaturas y que te podías deshidratar más rápidamente. Entonces, si tomabas refresco, pues esto podía hacer que te desmayaras o que tuvieras un choque de calor y que tu cuerpo no tuviera agua, etcétera. Pero había momentos en los que llegabas a casas de personas que la verdad no tenían agua y a veces solo tenían refresco, porque hay muchas personas que no toman agua, que solo toman refresco, ¿no? Porque esa es su cultura, esa es su alimentación y lo único que te ofrecían era como un vaso de coca, ¿no? Y por ejemplo, yo que serví en barrios o en lugares que donde vive gente pues pobre, pues que te ofrezcan un vaso de coca y que a veces es lo único que tienen para ofrecerte. Y yo sé que hay personas que lo hacen desde su corazón y, y dan todo lo que tienen y es como de, bueno, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Y cómo no me voy a tomar la coca, no? O sea, sé que es una regla, pero creo que aquí está comprometida mi educación y también pues no voy a hacer sentir mal a las personas por una regla que que precisamente es, o sea, como que no evalúan todos los escenarios, ¿no? También, por ejemplo, en la misión hay una regla de que debes de llegar a tu casa a una hora en específica. En mi misión era a las 9 de la noche, tenías que estar sí o sí en tu casa. Y en caso de que por ejemplo, una charla o una lección se hubiera como adelantado, no, perdón, que una charla se hubiera como extendido, tenías hasta 9:30. Pero en la misión, por ejemplo, hay miembros que a veces tienen muchas preguntas, a veces por los horarios de las personas te toca ir a enseñar a lugares muy lejos. También a veces, y es algo que pasa en la misión, las personas después de que les enseñas te invitan a cenar o a comer, entonces, como les digo, o sea, a veces hay cosas que salen de ti, ¿no? Y yo la verdad llegué a rechazar varias propuestas a cenar, no irle a enseñar a personas, no ir a prestar servicio a personas por esta regla. Y creo que era una de las cosas que más pues eran un poquito difíciles en la misión de cumplir. Incluso llegué a tener varios conflictos con mis compañeros por esta regla, ¿no? Porque de repente a tu compañero tampoco le parece que hay una regla a la que tengas que llegar. Hay una regla de una hora que tengas que llegar. Y es como de, pues sí, Elder, pero pues mire, esta es la regla, y etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado también a veces es estresante la misión. Y bueno, otra cosa, en la misión, por lo menos en México, los miembros son los que te proporcionan tus alimentos más fuertes del día, que son la comida. Y a la hora de la comida realmente, pues vas a diferentes hogares y cada quien te ofrece a lo que sus posibilidades les permiten y la comida es muy variada, muy diferente y tú no puedes elegir. A veces hay ciertos barrios que las hermanas sí nos preguntan como qué no comemos o qué nos gusta para con base a esa información hacer los menús y pues más o menos tener una mente de lo que pues nos podrían dar de comer. Pero la verdad es que en la mayoría no. Y pues para mí esto no me importa porque yo soy una persona que no soy para nada quisquilloso en la comida. Yo puedo comer realmente lo que sea. Incluso a mí me educaron de que aunque no te guste la comida, pero si alguien te la está ofreciendo por educación, mínimo te la tienes que probar. Entonces, pero yo también tenía compañeros que la verdad súper quisquillosos para comer. A veces no comían, de verdad yo tuve un compañero que no comía porque no le gustaba la comida, pero no sé si era un tema de que de que él tenía un trastorno alimenticio o simplemente porque la comida de México no le gustaba, era un compañero norteamericano y yo me peleaba muy feo con él porque se me hacía bastante mala onda, maleducado de su parte que no se comiera lo que las hermanas le ofrecían y de verdad les puedo decir que yo me daba cuenta del esfuerzo, o sea, que hacían los hermanos para darnos de comer, o sea, a veces
Incluso yo tenía la sensación de que había familias que hasta pedían prestado para hacernos comida, ¿no? Y que tu compañero no se la coma. Pero también está esta parte de que, pues, en la misión te das cuenta que no todos los hermanos te invitan a su casa por un deseo, pues, sincero de proporcionarte tus alimentos. A veces es más compromiso. Y me pasó, por ejemplo, yo estaba sirviendo en Guamúchil e íbamos a comer cada semana a casa de un miembro. Y me acuerdo que llegábamos y la hermana siempre estaba así como que bien apurada haciendo la comida, pero seria, así como molesta. Y recuerdo que siempre que nosotros llegábamos a comer, el hermano venía a comer a su casa. Me imagino que él trabajaba y pues venía en su hora de comida. Y también el hermano llegaba súper serio. Y en su casa había una regla de que nos podíamos sentar a la mesa y podíamos empezar a comer hasta que él se sentara. Y bueno, pues cada quien sus reglas, ¿no? Y sus estilos de vida. Pero me acuerdo que mientras nos daban de comer, solamente nos permitían un vaso de agua. Y a mí se me hacía súper feo esto porque en Sinaloa hace mucho calor. Entonces normalmente llegas a casa de los hermanos pues caminando la mayoría de las veces, repito, para los que servimos en México, o en bicicleta en algunos casos, pero pues vienes en bicicleta y caminando bajo el sol y llegas con mucha sed, llegas muy cansado. Y me acuerdo que también este cuando terminábamos de comer, el hermano súper rápido agarraba su plato y decía, bueno, Eldres, ya váyanse a trabajar, no quiero que se queden aquí. Y era prácticamente, yo sentía que nos corría de su casa. Y no me gustaba mucho ir a esa casa a comer, pero bueno, yo lo hacía por educación. Pero sí, la verdad es que una de las cosas que te das cuenta cuando llegas a la misión es que no todas las personas quieren que las visites y no todas las personas les hace felices que vayas a su casa. Son muy pocas, pero realmente para mí la hora de la comida es la más genial porque en la misión hay muchísimas hermanas que de verdad, o sea, es algo maravilloso porque llegas a su casa, están súper felices de que estás ahí, te dan todo, o sea, te dan todo lo que tienen, te preparan comida variada, súper rica. También hay hermanas que son un poquito más sencillas en su preparación de alimentos y pues obviamente, como les digo, o sea, sus posibilidades a veces no tienen para hacer los grandes menús, pero sí te das cuenta cuando lo preparan con mucho amor. Y me acuerdo que yo estaba sirviendo en una rama en Sinaloa también, y me acuerdo que la hermana era muy humilde y yo me daba cuenta que batallaba mucho económicamente. Pero me acuerdo que siempre que íbamos, me acuerdo que ella cortaba papas, pero así muchas papas y las revolvía con huevo y con otras verduras y hacía una olla de arroz así súper grande y hacía una salsa y echaba tortillas de mano y, y una coca siempre, ¿no? Y dábamos unas comidas tan ricas. Igual en esa rama me acuerdo que había una hermana que siempre hacía tortillas de harina a mano, porque en Sinaloa se acostumbran más las tortillas de harina que las de maíz. Y hacía una olla de frijoles así grande, güeros, porque en Sinaloa no comen frijoles negros, puros frijoles güeros. Y hacía una salsa igual de molcajete y compraba un queso panela así bien grande y dábamos unas comidas tan deliciosas. Pero el sentimiento más bonito es ver cómo las hermanas te ofrecían esos alimentos así como con todo su corazón. Y, y es lo que les digo, o sea, a veces no es lo que te dan de comer, a veces es la forma en la que te lo dan y la intención con la que te lo ofrecen. Y es una de las cosas que entiendes hasta que llegas a la misión. Entonces, pues también, ya hablando un poquito más de los miembros, la verdad es que normalmente los misioneros somos queridos, ¿no? Y los miembros nos apoyan mucho, pero también hay miembros que no. Y no solamente con la comida, como ya les dije, también hay miembros que, por ejemplo, no quieren trabajar en la hora misional. Y esto es algo bien triste a lo que nos enfrentamos como misioneros, porque nosotros trabajamos mucho mientras estamos en la misión para encontrar nuevas personas para enseñar, pero que también quieran venir a la iglesia.
Y cuando tú eres nuevo en un lugar, siempre esperas que una persona pues te reciba bien, con una sonrisa, con un saludo, que te dé, no sé, que se presente. Y la verdad es que casi el 90% de los barrios en los que yo serví, cuando traíamos un miembro nuevo a la iglesia, nadie le hablaba, lo ignoraban. Las personas a veces no querían irlos a visitar y siempre hay como un hermano o dos que normalmente es el líder misional o el obispo, que son los que se acercan a estos hermanos y ya les hacen la plática, pero creo que a veces como miembros llegamos a fallar mucho en eso, ¿no? Y es difícil porque a veces las personas ya es muy difícil que quieran ir una segunda vez a la iglesia, o por eso también creo que hay muchos miembros que cuando tú como misionero te llegas a ir, pues ellos también se van, ¿no? Porque no tienen un vínculo con las personas que están ahí. Y a mí esto me ponía muy triste porque yo, por ejemplo, me daba cuenta que las personas se bautizaban y dejaban de ir. Y para mí fue uno de los retos más fuertes en mi misión, transmitirle a las personas que sí o sí tenían que ir a la iglesia, ¿no? Aunque yo no estuviera, pero sí era de que el hermano les volteó la cara o hizo un comentario fuera de lugar o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también hablando sobre los hermanos, algo que en la misión me di mucho cuenta es que de verdad como miembros nos gusta mucho los chismes y nos gusta mucho meternos en la vida de los demás. Y a mí algo que me dijo mi mamá antes de ir a una misión es, me dijo, yo no quiero que tú seas un misionero chismoso, no quiero que tú lleves información de lo que pasa en una casa y pasa en otra. Y es que realmente como misioneros, algo que en la misión indiscutiblemente va a pasar es que te vas a enterar de la vida de muchas familias, de los problemas que tienen normalmente, porque a los misioneros nos ven como sabios o nos ven como personas espiritualmente fuertes y nos confían sus problemas, nos confían sus problemáticas. Y siempre, siempre, y más de hermanas era en la misión de que, oigan, ¿y si supieron lo que le pasó a esta hermana? ¿O saben qué le pasó a esta hermana? ¿O saben por qué tiene este problema? Y a mí lo que me dijo mi mamá, de verdad me hizo mucho eco y yo siempre era como de, no hermana, no sé nada, o simplemente me quedaba callado, ¿no? Pero sí, la verdad es que en la iglesia hay mucha gente bien chismosa. Y no me quiero exentar de esto porque tal vez yo como miembro también lo haya hecho, ¿no? A lo mejor como misionero no lo hice, pero sí. Y, y esta es una de las cosas que más como me impactó, darme cuenta que a veces la gente es muy falsa. Y tuve algunas experiencias también malas con miembros. Por ejemplo, me acuerdo una vez de un líder misional que él en la misión tenemos un líder misional en cada barrio, que es un hermano que nos ayuda a, pues, en la obra misional de ese barrio en el que estamos sirviendo, ¿no? Y me acuerdo que este hermano ya era un hermano grande y teníamos una junta con él cada semana, pero siempre era bien noche, era como las 8 de la noche siempre y la iglesia estaba bien lejos de nuestras casas. Ahí es donde les digo que a veces no está en nosotros estar a una hora en nuestra casa, o sea, influyen muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo este hermano nos hacía ir a estas juntas bien noche, ¿no? Pero el hermano era bien mal encarado, tenía una forma de ser extraña. Y me acuerdo que en ese barrio nos costaba mucho la obra misional precisamente porque los miembros no querían trabajar con nosotros, porque llevábamos a un miembro nuevo a la iglesia y le hacían cara o lo ignoraban. Y o sea, era muy difícil encontrar personas y era muy difícil que las personas quisieran ir a la iglesia por los mismos hermanos. Y me acuerdo que trabajábamos mucho, mucho, éramos 3 compañerismos los que estábamos ahí, 2 de élderes y 1 de hermanas. Y me acuerdo que estábamos siempre bien cansados, un poco tristes porque nuestros esfuerzos a veces no reflejaban tanto esfuerzo y tanto trabajo que nosotros hacíamos. Y me acuerdo que un día tuvimos una junta con él y nos empezó así a súper regañar a todos.
Y no sé, ya no me acuerdo qué tantas cosas nos dijo, pero incluso a una hermana, a una misionera la hizo llorar. Y yo en ese momento sí me prendí me acuerdo que yo era líder de ese distrito en ese entonces, de esos misioneros, yo era su líder y le dije a la hermana, si quiere retirarse y quiere ir al baño, porque pues la vi como en shock, estaba llorando y pues no se me hizo correcto. Y sí, se paró, se salió con su compañera y fue al baño, ¿no? Y ya fue cuando le dije al hermano, mire hermano, usted, y yo le agradezco por su apoyo, pero creo que usted no está consciente de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, antes de pedirnos una explicación o antes de emitir un juicio, pues sí, por lo menos pregúntenos cómo estamos y cómo nos ha ido, ¿no? Para que pues también usted entienda que no es fácil hacer esta obra misional. Y ya son como experiencias así que a veces también los miembros como misionero te juzgan mucho. Por ejemplo, en la misión hay hermanos que se molestan porque a veces te quedas 10 15 minutos más en su casa, pero realmente hay muchas cosas que ellos no saben que nosotros estamos pasando. Y, y bueno, pues esa es una experiencia que pasó. De hecho, con este hermano tuve otra experiencia muy fea porque me acuerdo que justamente el hermano para tratar de enmendar este error que él tuvo con nosotros y yo creo que se sintió mal de haber hecho llorar a esta hermana, a esta misionera, nos dijo, pues los quiero invitar a comer. Y me acuerdo que estábamos en Sonora, en el barrio... ya no me acuerdo del nombre, creo que era el barrio... No, ya no me acuerdo del nombre, pero era en Sonora. Y había un buffet, un restaurante buffet al que los misioneros nos encantaba ir porque era barato y era un buffet y era de comida china y la comida estaba rica. Y como misionero la verdad siempre andas muy recortado de dinero, esa es otra de las cosas, o sea, en la misión a veces andas sin dinero, ¿no? Y más, por ejemplo, cuando tu familia no tiene las posibilidades de apoyarte, a veces no traes ni para una botella de agua. Y por eso siempre estás buscando comer en tus días libres o bueno, en tu día de preparación, que a la semana tienes un día para no hacer nada respecto a la hora misional, gran parte del día, más que nada dedicarte a lavar tu ropa, a ir a escribirle a tu familia por correo electrónico, etcétera, o limpiar tu casa. Pero ese día tú tienes que comer con tu propio dinero, ¿no? Y siempre estamos buscando lugares baratos para comer, la verdad. Y baratos, ricos y que te llenen. Entonces ese lugar ya era como, wow, el top de los misioneros. Y nosotros, el hermano nos dijo que a dónde queríamos ir y nosotros le dijimos que queríamos ir. Me acuerdo que se llamaba El Dragón o Buffet del Dragón, algo así. Y ya nos llevó a comer, todo muy rico y lo que quieran. Pero me acuerdo que en esa semana nos íbamos a reunir con ese mismo hermano que era nuestro líder misional para llevar a cabo una actividad misional en el barrio. Quiero decirles que para hacer actividades de cualquier tipo en una iglesia tiene que haber un presupuesto. Un presupuesto porque necesitas comprar cosas, a veces necesitas comprar comida o materiales para llevar a cabo esa actividad. Y en cada barrio hay un monto de dinero destinado a la obra misional para llevar a cabo actividades. Y me acuerdo que nos reunimos con el obispo y ese día el hermano no quiso ir, no sé por qué, el hermano que nos invitó a comer dijo que él no iba a poder ir. Entonces nos reunimos con el obispo para hablar de la obra misional y de la actividad que queríamos hacer. Y entonces yo les digo, yo era líder en este momento. Le pregunté al obispo, bueno obispo, ¿con cuánto dinero contamos para poder saber pues qué vamos a hacer para la actividad, ¿no? Y nos dijo, no, pues es que no cuentan con nada. Y yo, ¿pero cómo? O sea, ¿por qué? Y me dijo, pues lo que pasa es que ya los llevaron a comer. Y yo me quedé así como de, ajá. Y le dije, sí, nos invitó a comer el hermano tal. Y nos dijo, pues sí, él me pidió el dinero de la actividad misional para llevarlos a comer. Ya sé, o sea, qué horror. Yo me quedé helado, me quedé en shock. Todos nos volteamos a ver así como de qué descaro. O sea, yo la verdad creí que el hermano nos había invitado a comer con su propio dinero. No creí que hubiera sido capaz de ocupar el dinero
destinado a una obra, a la obra misional para pues gastárselo en comida. Si nosotros hubiéramos sabido eso, no lo hubiéramos hecho, porque créanme que para un misionero que está 99.99% enfocado en la obra misional, eh, lo más importante es llevar a cabo las actividades que vayan a hacer prosperar al barrio en el que está sirviendo, que le ayude como a animar a sus miembros y atraer a gente nueva. Entonces, si a nosotros nos hubieran dicho que nos iban a llevar a comer con ese dinero, no hubiéramos aceptado. Y nos sentimos muy mal, de cierta forma nosotros nos sentíamos culpable porque dijimos, nos fuimos a comer lo que era para esta actividad, ¿no? Y pues ya después yo confronté al hermano y le dije, pues es que hermano, ¿por qué hizo eso? Y nos dijo, ay, pues que a poco creían que los iba a llevar con mi dinero, o sea, a mí apenas me alcanza. Y yo así de, ya no me quise pelear con el hermano. Y, y es una de las cosas que te das cuenta cuando llegas a la misión, que hay muchos hermanos que pues tienen formas de proceder bastante cuestionables y que pues no hay honestidad ni sinceridad de su parte y como misionero estas cosas te desaniman porque no puedes creer cómo hay personas dentro de la iglesia que hacen ese tipo de cosas, ¿sabes? Que juegan con algo tan importante que es el evangelio y que es la obra misional, porque pues son cosas que son espirituales y se supone que deberían de ser importantes, ¿no? Y bueno, pasando a otro tema, algo que yo viví en mi misión fue mucha discriminación por parte de muchos misioneros por mi sexualidad. Eh, y esto fue lo más choqueante para mí. Y ya lo comenté en otro podcast que yo tuve de mi historia como gay. Cuando me fui a la misión, los misioneros, muchos, no quiero decir que todos, pero muchos misioneros solamente se la pasaban hablando mal de mí y creando chismes de mí y me veían feo, me tiraban mucho hate. Incluso se metían conmigo, decían que yo no era bueno para enseñar, que no era un buen compañero, a veces sin ni siquiera conocerme. Y me hacían sentir muy mal, la verdad. En su momento sí me dañaron muchísimo. Claro que nunca fue algo determinante, nunca me dejé envolver completamente por sus comentarios y su mala vibra, porque de alguna manera yo sabía que mi misión era servir una misión digna y ser yo mismo era más importante que alimentarme de pues, pues sí, de su mala vibra, ¿no? De la mala vibra de ellos, pero pues sí era algo que me dolía, ¿no? Y también pues me di cuenta que hay mucha falsedad y mucha hipocresía dentro de los mismos misioneros. Y es algo que te das cuenta cuando vas a la misión. Y también me tocó no solamente a mí, escuchar a muchos misioneros que hablaban pésimo, pésimo de otros misioneros y que hacían chismes. De hecho, una vez yo fui a las oficinas de la misión, porque en la misión hay unas oficinas donde hay misioneros encargados de la tesorería, de los documentos que se manejan en la misión y que trabajan de la mano con el presidente de misión, que el presidente de misión es pues un hombre mayor que junto con su esposa mm, pues presiden esa misión y organizan a los misioneros, ¿no? Entonces me acuerdo que un día fui y me acuerdo que una de las secretarias del presidente, que era una misionera, me dijo, agarró un post-it y me lo dio y me dijo, a ver, Elder García, quiero que escriba un top 10, o sea, una lista de 10 de los 10 misioneros más guapos y más guapas de la misión. Y es así como de, ok, me dio mucha risa. Y sí lo hice, en ese momento le entré al juego, pero son cosas que yo ni siquiera pensaba. La verdad, yo no era ese tipo de misionero y no me las quiero dar de que, ay, era el misionero más enfocado, pero yo no era ese tipo de misionero. Realmente a mí esas cosas no me importaban. De hecho, en la misión es mucho de los misioneros que les gusta mucho vestirse bien. A mí nunca me importó. Me importaba estar limpio y presentable, pero no me importaba como
en sí la moda o algo así, porque pues en mi mente solo estaban mis investigadores y lo importante para mí era la obra que estaba haciendo per se y no tanto pues cosas que no venían al caso, ¿no? Entonces pues fue también así como darme cuenta de la cara de la otra moneda, que hay misioneros que ven la misión como si te fueran vacaciones, como si fuera no sé, algo muy diferente a una misión. Y bueno, ya ahorita que toqué el tema del presidente de misión, también yo me sentí discriminado por parte de algunos presidentes. Yo la verdad siempre en la misión trataba de tener un consejo buscaba en primera instancia tener el apoyo moral de mis presidentes de misión. Pero algo que a mí me bloqueaba de tener una buena relación con ellos es que siempre en cada entrevista, en la primera entrevista me preguntaban que si yo era homosexual. Y para mí era algo muy denigrante, para mí era humillante que me hicieran esta pregunta, porque pues creo que era algo muy personal que realmente no, pues no tenían por qué preguntarme, y porque creo que la sexualidad es algo muy personal y tú decides con quién lo quieres compartir. Pero pues cuando un presidente de misión te lo preguntan, los presidentes de misión, y no me van a mentir, imponen mucho, tienen mucha presencia, imponen mucho respeto, pero también este a veces como que son intimidantes, ¿no? No de la manera, pero sí como que te imponen. Y pues yo siempre les decía que sí, pero no era como que me replicaran algo, ¿no? Sí me decían que Dios lo ama a Elder y cosas así, pero creo que el hecho de que yo fuera homosexual sí influía en las áreas que me ponían, con los compañeros que me ponían. Y hasta cierto punto sí los llegué a ver como que esa parte, no sé, es mi percepción, pues sí fue determinante en mi desarrollo como misionero, ¿no? Pero solamente fue con 3 presidentes eso. El último presidente que tuve, porque en la misión México Norte tuve 2 presidentes y en la misión México Ciudad Obregón tuve 2 presidentes. El último presidente que tuve fue el mejor presidente para mi punto de vista. Y este presidente, me acuerdo que hablaba conmigo cara a cara sin un escritorio. Siempre se ponía una silla y se ponía al lado de mí, nunca enfrente de mí. Y me decía que a él no le interesaba pues tener esta actitud de mando ni nada. Siempre me manejó que él era mi amigo y que en él podía confiar. Él nunca me preguntó si yo era gay. Al contrario, yo posteriormente se lo comenté y, y no me dijo nada. Me dijo que pues eso era algo muy personal mío y que pues a él eso no le interesaba. Y de hecho este presidente creo que fue con el que más progresé. Y, y sí, este presidente me ayudó mucho y siempre creyó en mí. Y de hecho este presidente me pidió que me quedara un cambio más en mi misión. Porque se supone que yo tenía que terminar mi misión en julio del 2016. Sí, del 2016. Pero este presidente me dijo, Elder, yo quiero que se quede hasta finales de agosto, principios de septiembre. No es cierto, yo tenía que terminar mi misión en agosto, a mediados de agosto, y el presidente me pidió que me quedara hasta finales de septiembre. De hecho, yo regresé a mi casa un 2 de octubre. Entonces, y este presidente me apoyó muchísimo. Tengo una experiencia con él. Me acuerdo que yo estaba en una rama en Sinaloa sirviendo. Y el presidente me pidió que pues que ayudara a una hermana que tenía el deseo de irse a la misión, a irse, ¿no? Y me pidió el presidente encarecidamente que fuera con esta hermana y que le preguntara qué onda con sus papeles, por qué no los había mandado, porque me acuerdo que esta rama pertenecía a la misión, es decir, que la misión era la que le llevaba todos sus trámites a esa rama en específico. Y el presidente sabía que sus papeles estaban detenidos. Entonces la hermana, me acuerdo mucho que me dijo, no, Elder, pues es que la verdad ahorita no tengo las posibilidades económicas
de ir a una misión. No tengo quien me pague la misión y aparte no tengo nada para ser misionera. No tengo ropa, no tengo nada, nada. O sea, ni escrituras propias tengo. Y tome agua. Ustedes van a decir, bueno, pues esto no importa, no tiene un interés, pero sí, o sea, necesita las cosas básicas para ser misionero, ¿no? Por lo menos la ropa y las escrituras y una mochila y buenos zapatos, ¿no? Y me acuerdo que fui con el presidente y le dije, mire, las cosas están así, 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 es cosa de que la hermana no tiene dinero. Y me acuerdo que ese presidente en ese momento se paró, creo que me dio como 15,000 pesos en efectivo y me dijo, vaya con la hermana, compre las cosas que necesita y que esta misma semana me haga llegar sus papeles, porque la hermana ya los tenía listos, sus papeles. Y y ya, me sorprendió que este presidente así de la nada y me enseñó mucho, o sea, me enseñó mucho de la consagración, o sea, que realmente cuando sirves a Dios tienes que dar todo, ¿no? Y es un principio fundamental y muy importante dentro de la iglesia, pero realmente hay muy pocos hermanos que estamos dispuestos a hacerlo. Y igual su esposa, muy linda, o sea, fueron mis presidentes de misión que más amé y que los quiero mucho. Pero sí, antes de ese presidente yo sentí que mis presidentes anteriores tenían muchas preferencias por muchos misioneros, por los que se vestían mejor o los que eran más guapitos, porque incluso había misioneros que estaban pues, en liderazgo, ¿no? Que eran líderes y de verdad, o sea, no sabían enseñar una lección correctamente, este eran desobedientes y son de las cosas que te das cuenta en la misión, que a veces, creo que pasa también como miembros, no siempre los que son líderes son los mejores. Pero también está esta parte y esta premisa de que muchas veces por eso son líderes, ¿no? Porque tienen muchas cosas que aprender para progresar y a veces el Señor también se vale de gente, todos somos imperfectos, pero a veces se vale más de, o sea, o le da la oportunidad a ciertas personas porque solamente a través de esa experiencia como líderes van a aprender cosas que no aprenderían de otra manera, ¿no? Pero pues también llega a ser muy desalentador porque a veces tú como misionero te estás esforzando muchísimo, estás trabajando muchísimo y tu presidente de misión no lo ve, ¿no? Y muchas veces ni siquiera pues te lo reconoce, ¿no? La verdad creo que hay muchos misioneros que sí se sienten olvidados por sus presidentes y poco queridos. Y es algo que pasa en la misión, la verdad, desde mi punto de vista. Y, y bueno, pues ya llegó el final de mi misión y tuve que regresar a casa. Fue algo muy difícil, la verdad. Yo creo que toda mi mente y mi corazón estaban en el campo misional y, y es que no hay una preparación para regresar a casa o sea, regresar a casa es así, de golpe. Y, y pues sí, actualmente la verdad no soy un miembro 100% activo en la iglesia. Voy a la iglesia una vez al mes, a veces hasta dos, pero hasta ahí. Mm, y bueno, mi visión de la espiritualidad y de la vida ha ido evolucionando y reestructurándose. Creo que mi vida es única y creo que mi proceso espiritual es muy diferente al de todos los demás. Y la verdad es que creo que Dios tiene un plan para mí que está trabajando conmigo de una manera muy específica. Porque hay muchos miembros que me han juzgado. O sea, después de que yo regresé de la misión, muchos misioneros, compañeros míos me escribieron que estaban desilusionados de mí, decepcionados. Miembros que siempre me criticaron de que por qué yo regresando de la misión no me casé luego. Y que muchos miembros que me han recriminado que sea gay me han dicho, es que yo me decepcioné de ti porque ahora eres gay y vives tu sexualidad abiertamente. Eh, y pues, como les digo, o sea, somos muy dados a juzgar, pero
realmente yo estoy feliz con mi vida, soy feliz con quien yo soy y mi Padre Celestial no me ha dejado y mi proceso espiritual es muy específico y Él sabe y yo sé cómo lo estamos llevando y sé que mi espiritualidad, por lo menos actualmente, la estoy encauzando de otra manera, ¿no? Y no tanto estando en la iglesia todos los domingos. Eh, y bueno, esto es algo ya personal, pero sí quiero aclararles que nuestro Padre Celestial, Jesucristo y su Evangelio son importantes en mi vida porque los principios que yo aprendí del Evangelio rigen gran parte de mi vida, ¿no? En el aspecto de que sé lo que está bien y lo que está mal, no busco dañar a nadie, trato de ayudar siempre que puedo. De hecho, siempre, aún después de la misión, seguí trabajando en la obra misional y de hecho eran los llamamientos que tuve después de la misión porque a mí me encanta la obra misional, ¿cierto? Siento que es de las cosas más importantes que hay en la iglesia. Y, y claro, he servido hasta donde se me ha permitido, ¿no? Pero, pues sí, soy feliz. Creo que la misión es una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida y que han tenido un impacto muy fuerte en la persona que yo soy ahora. Creo que no sería quien yo soy y no haría las cosas que yo he hecho después de la misión si yo no hubiera ido a la misión. Y todas las cosas que acontecieron y por las que pasé, principalmente las más difíciles en la misión, no reniego de ellas, sí me acuerdo de ellas, algunas experiencias las recuerdo con humor y risa y otras las recuerdo como con cierto, pues sí, cierta tristeza, pero sé que todo lo que pasé en la misión tenía un motivo y una razón específica e importante y estoy agradecido por todo lo que yo pasé. No quiere decir que porque tuve una mala experiencia con un compañero o con un miembro, etcétera, no los llegué a amar o los odié, porque para nada. De hecho, yo amé a todos mis compañeros, de verdad, los quise muchísimo. Y después de la misión te llega como este tiempo de reflexionar qué tipo de misionero fuiste, eh, empiezas a evaluar las decisiones que tomaste en la misión y empiezas a pensar si lo que hiciste en ese momento fue lo mejor o no. Y realmente yo fui un misionero que tuvo muchos errores. De verdad, cometí muchísimos errores en la misión por inmadurez, por inexperiencia, por muchos factores que no me justifico, pero que realmente creo que como misionero fui evolucionando y fui cambiando a través de las experiencias. Y, y en cierta forma cada experiencia y cada persona que conocí en la misión me ayudó a crecer y, y eso es lo más importante de la misión. Realmente creo que no cambiaría nada de mi misión, nada, de verdad. Y estoy muy agradecido con Dios y con Jesucristo por haberme dado la oportunidad a mí desde pues desde todo, o sea, desde la persona que yo era y que me dio esa oportunidad de irme a la misión y de servir, es algo muy especial, la verdad, y es algo que siempre va a estar en mi corazón y no quiero que si hay una persona que es misionero y no quiero que haya una persona que se quiere la misión esto lo desanime, al contrario, yo creo que es importante abrir el panorama y que realmente sepan a lo que se van a enfrentar, pero también en la misión vas a ver muchísimos milagros, de verdad, vas a ver cómo las promesas de Dios se cumplen, de verdad, algo que te dicen mucho en la misión y el evangelio te dice es que cuando estás predicando el evangelio tus palabras están respaldadas por el poder de Dios, porque Dios te da el poder de predicar su evangelio y con el sacerdocio puedes efectuar milagros. Y de verdad yo en la misión a mí me tocó ver cómo gracias al poder de Dios y su fe había personas que se curaban de enfermedades, habían personas que
no se divorciaban, matrimonios que no se divorciaban, que tenían problemas y que podían sanar. Vi personas alejarse de las drogas. Vi muchísimas personas bajar a las aguas bautismales, cambiar su vida. Y de verdad, no tendría tiempo. O sea, creo que no me alcanzaría el tiempo en este podcast, ni en si hiciera un podcast de cada semana, de todos los milagros y todas las cosas maravillosas y todas las personas maravillosas que conocí en la misión y las cosas por las que pasé en la misión. Y, y no sé, o sea, traer una placa aquí con tu nombre y con el nombre de Jesucristo, y hay algo, no sé, es un poder que está ahí y es un sentimiento hermoso. El Espíritu está contigo de una forma impresionante como nunca lo has sentido en tu vida, y realmente sientes a Dios cerca de ti. Y no, o sea, la misión es algo muy maravilloso. Entonces, pues prepárense psicológicamente para ir, también prepárense físicamente para ir, porque no saben a dónde ir. Ahorren. La verdad es que no vayan a la misión sin ahorros, porque como les digo, el dinero es importante para que por lo menos estén bien comidos y tengan lo indispensable, ¿no? Que si se les rompen unos zapatos se compren otros, o si necesitan un pantalón o necesitan cualquier cosa. No se vayan a la misión sin ahorros. Eso es algo que, por ejemplo, yo ahorita yo digo, tal vez hubiera trabajado un año y hubiera ahorrado para llevarme por lo menos un colchoncito a la misión, pero bueno. Y, y traten de pensar que van a hacer una obra que incluso para Jesucristo fue difícil. O sea, Jesucristo lo asesinaron por predicar el evangelio, por hacer milagros. Jesucristo fue tentado. Fue una de las cosas que no hablé también en la misión. Tienes muchas tentaciones, de verdad. Eh, Hay muchísimas personas que a los misioneros nos tiran la onda, o sea, que nos ofrecen sexo, que nos ofrecen muchas cosas. De hecho, hay muchas historias en la misión de misioneros que desafortunadamente se dejaron arrastrar por la tentación y pues hicieron cosas muy, pues, pues que un misionero no debería de hacer, ¿no? Que están fuera de. Porque no quiero decir malas, porque pues el sexo no se me hace que sea algo malo, pero pues no es el tiempo, ¿no? No es el tiempo de hacerlo. Y sobre todo, o sea, son historias de verdad súper... Ay, no, yo tengo una historia, por ejemplo, que pasó en mi primera misión, de unos misioneros que hicieron una fiesta con las jóvenes de la iglesia menores de edad, y que compraron alcohol y que compraron condones y que compraron y los misioneros incluso con el dinero de su renta, que por cierto inventaron que los habían asaltado y que les habían robado este dinero para que con ese dinero pudieran comprar, creo que compraron una alberca. Les estoy contando así, o sea, a mí me contaron también, pero sí fue algo que pasó. Compraron una alberca y compraron un estéreo, hicieron una fiesta en su casa con las jóvenes de la iglesia y se embriagaron y tuvieron sexo. Y el presidente se enteró porque tuvo una revelación, tuvo un sentimiento de que tenía que ir a ver a esos misioneros en ese momento, y llegó y se encontró con la escena, y, y a todos esos misioneros los enviaron a su casa, ¿no? Entonces, también es parte de tu preparación, o sea, si te vas a ir a la misión es porque realmente tienes un deseo de servir y sobre todo tienes un testimonio. A lo mejor no es el mejor y el más grande testimonio del mundo, pero tienes un testimonio y sabes que vas a hacer una obra importante, ¿no? Realmente si quieres jugar o quieres explorar o quieres tener un tipo de experiencias sexuales o quieres probar sustancias, la misión no es la alternativa. Creo que hay muchas alternativas. Te puedes ir a vivir a otro país, o te puedes ir a vivir a otro estado, o puedes, pero no, o sea,
la misión no es esa alternativa, o sea, no, no vayas a la misión con esos pensamientos porque ni siquiera es el lugar, ¿sabes? Entonces, pues sí, gracias de verdad a todas las personas maravillosas que conocí en la misión. Yo recuerdo a muchas. Eh, hay personas que bauticé que ya fallecieron, pero que sé que cruzaron el velo con su convenio del bautismo y con el conocimiento del evangelio, y sé que espiritualmente, eternamente, eso es una bendición para ellos. Entonces también estoy muy agradecido con todas las personas que bajaron a las aguas bautismales y que yo tuve la oportunidad de enseñarles el evangelio, y gracias a cada compañero, gracias a cada misionero que me ha permitido trabajar hombro a hombro en esta obra tan importante que es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y pues nada, este era de lo que quería hablar. eh, y, y pues sí, espero ya haber podido darles una idea más clara de lo que es ser un misionero. Y pues espero que le den like a este video si les gustó. Compártanlo para que más personas lo escuchen. Déjenme aquí en sus comentarios sus experiencias, si fueron misioneros, qué experiencias buenas, malas tuvieron, me gustaría leerlos. También como miembros, qué cosas han visto, no, de los misioneros, o también si tienen dudas respecto a la misión, déjenme sus comentarios, porque también a mí me interesa saber y me da curiosidad saber sus historias y saber lo que ustedes piensan. Pues síganos en todas nuestras redes sociales. Si están viendo esto por YouTube, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo subo un nuevo video. Y pues de esta manera no se lo pierdan, ¿no? Y pues nos vemos en el siguiente martes de este podcast. No le cuentes a nadie. Y ahí nos estamos viendo y escuchando. Adiós.